Este video llega gracias a... Cambia tu préstamo a rebajatoscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Gracias a Samsung. De salud, Fernando. Así es. Muy buenos días, señor ministro. Bueno, buenos días, Fernando. Buenos días, Mavi. Ha presentado un tema grave, que es el de la salud mental. Antes de abordarlo, así como otros temas de su sector, queremos naturalmente recordar que el día de ayer recibimos a la representante del gremio de los obstetras y sostuvo que usted estaba impidiendo que compromisos adquiridos desde el año 17 y sobre todo bajo Pedro Castillo pudiesen ser llevados a la práctica en relación a las remuneraciones de diversas categorías de los que trabajan por la salud. ¿Cuál es la realidad sobre esto? Tanto más importante que anunció la señora dirigente de las obstetras que habría un plantón más, después unos días de reflexión y finalmente una huelga indefinida de varias categorías de los trabajadores de la salud. ¿Cuál es la realidad sobre las propuestas que usted ha hecho de alzas de las remuneraciones en el sector? Sí, bueno, gracias por darnos la oportunidad de poder tocar este tema. Bueno, en efecto, como Ministerio de Salud ya hemos anunciado, hay un importante incremento en la remuneración básica de nuestros trabajadores. Es cierto que hay actas, acuerdos, y son varias y de varios años, hechas por distintos ministros, todos ellos sin mayor planificación y base presupuestal, pero que nosotros estamos siempre desde afuera, incluso antes de ser ministros, mucho más ahora, con el ánimo de encaminarles su cumplimiento. Nunca nos negamos a que estos acuerdos que se hayan hecho por separado con algunos gremios, incluso algunos acuerdos colectivos, no se cumplan, a pesar que hay un decreto legislativo con rango de ley que nos prohíbe las homologaciones. Tratamos siempre de beneficiar a nuestros trabajadores, porque creo que son el ejército que nos ayuda a enfrentar la enfermedad y más aún en esta pandemia han sido claves para enfrentarla. Pero aquí hay un tema puntual que no se está comunicando a la población. Hay también incremento en el PEA, o sea, en la población, el número de trabajadores nombrados, que de acuerdo a las leyes se están incrementando. Este año que viene empezamos el nombramiento a un nuevo grupo, son más de 45,000 y se va a nombrar 20% anual. Y el presupuesto que nos han asignado a nosotros en la ley de presupuesto para este fin es de 91 millones. Y para cumplir con estas actas, es decir, como también compromiso nuestro, obviamente, hemos dado el presupuesto desde el Ministerio de Salud y solo tenemos, de acuerdo a la ley de presupuesto, el techo de poder cumplir con esto de 91 millones de soles, que en total para el próximo año harían más de 1.000 millones de soles, 1.060 si no me equivoco, para cumplir con este incremento. El problema es el siguiente. ¿Eso quiere decir que les está faltando cuánto para poder cumplir? Porque nos decía la representante de las obstetras que estuvo, a la que cita Fernando, que se les había elevado en efecto, pero no en el monto que se esperaba. Esperaban algo más de 1.000 soles y esto, la cifra que se les había otorgado era, me parece, 780, alrededor de 800 soles. Y decían, lo que se está incumpliendo es un acuerdo que se remonta al 2017. Ojo, es desde el 2017, pero que además establece que no debe haber una diferencia tan grande porcentualmente entre lo que reciben los médicos y los otros profesionales. Totalmente de acuerdo. Lo que se necesita para cumplir con todas las expectativas y estos acuerdos son más de 200 millones de soles, un promedio de 18 millones de soles mensuales más, cosa que no tenemos. O sea, tenemos 1.060 millones aproximadamente y necesitamos algo más de 1.300 millones. Entonces, no hay presupuesto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como padre de todos los grupos ocupacionales? Yo soy como el jefe del hogar en esta institución, que tengo que distribuir el poco o mucho presupuesto que tenga de la manera más equitativa y justa. Entonces encuentro acuerdos, actas, que quiero cumplirlas, pero que como no me alcanza el presupuesto, estoy obligado a hacer una redistribución, y al hacer la redistribución yo encuentro
que las expectativas y los compromisos, por ejemplo, con los grupos que están reclamando, que son los profesionales no médicos, es mucho mayor a lo que se les está pensando dar a los técnicos, y no me parecía justo que mientras un enfermero, un obstetra pueda estar recibiendo un incremento desde 1.000 hasta 1.600, 1.580 soles, un técnico reciba solo 50 soles. Entonces, para evitar esta inequidad que hubiese sido brutal, la injusticia, si es que lo consolidaba, y hoy si hubiese despertado el reclamo mucho mayor y contundente de este grupo de técnicos, que son más de 56.000 entre técnicos y auxiliares, que cumplen un rol importante también en el equipo de salud y que no recibían más que 50 soles, mientras que el otro grupo de profesionales estaban recibiendo o tenían la expectativa de recibir, como bien lo has dicho tú, Mávila, entre 1.000 a 1.550 soles. Hoy lo que hemos hecho nosotros es darles un poquito más a los técnicos, pero si hacemos un balance general de los 4 tramos de aumento que han habido, y de acuerdo a estas actas, mira, ahí vemos que tenemos para los médicos en los 4 tramos. Ministro, perdóneme solo la interrupción, le estamos entendiendo y siguiendo lo que nos dice, pero para quienes nos están viendo, en la pantalla de su televisor tienen un cuadro que habla ahí del número, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Médicos, 25.998 médicos, profesionales, donde se incluye, digamos, a las obstetras, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, biólogos, odontólogos, 57.066, es el doble. Y los técnicos y auxiliares, que es, digamos, el grupo que el Ministerio ha priorizado a la hora de hacer un incremento, que está integrado por 56.287 técnicos y auxiliares, que es una masa importante, digamos, dentro de la población laboral, del Ministerio también. Mira, si ves el cuadro, Mávila, en realidad a quienes hemos priorizado siempre es a los profesionales. Mira, 780 soles le estamos asignando de aumento a un enfermero que de inicio, y a un enfermero que está en el 5º nivel, 1.565, sí. 65, entonces, perdón. Son los que más aumento están recibiendo, los enfermeros, obstetras y este en grupo comparación con los otros dos grupos, que solamente van a recibir 350, y que los que reclaman pretendían que se les aumente solo 50 soles. De acuerdo. ¿Le parece si vamos a una pausa? Debemos cumplir con la hora, son las 8:16, pero regresamos para entender mejor lo que está ocurriendo en el Ministerio de Salud y comprender si hay justicia o no en el reclamo de este grupo de profesionales que, como bien decía Fernando, han dicho, nos vamos a la huelga indefinida. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos conversando con el ministro de Salud, doctor César Vázquez. Queremos culminar este tema salarial para pasar a hablar de otros sectores, otros temas de su sector. Ya mencionó uno de ellos, Mávila Huertas, el tema de la salud mental, pero nos interesa también la anemia y el estado de la infraestructura, a ver si se avanza en las obras que han quedado paralizadas. Explíquenos entonces la respuesta que usted da a quienes sostienen que hay que ir a una huelga porque el Ministerio no está respetando compromisos que se habían adquirido respecto de aumentos salariales. Sí, sin descartar la posibilidad de que a futuro podamos ver un estímulo nuevo, un aumento para este grupo que está descontento. Lo cierto es que con el presupuesto que contamos, que no nos alcanza para cumplir todas sus expectativas, he visto o he tenido la necesidad de hacer una redistribución por un acto de justicia y de equidad con los técnicos, que a quienes se les pretendía aumentar solo 50 soles. Entonces, son los médicos los que van a recibir un aumento entre 490 a 1.200 soles, los enfermeros, obstetras y demás profesionales no médicos entre 780 soles y 1.565 soles, y los técnicos que pretendían incrementar el 50, se les incrementará 350. Con esto, creo que llegamos a que un profesional no médico esté en 77% de lo que gana un médico, y el sueldo de inicio de un médico sería 6.600 aproximadamente. El sueldo de inicio de un enfermero, un obstetra, un odontólogo sería un poco más de 5.000, y los técnicos 2.000
casi 700 soles. Correcto. Yo creo que es lo justo por ahora, sin descartar que a futuro podamos ver algunos ajustes, pero el presupuesto no nos alcanza y me ha tocado hacer una redistribución siempre bajo el principio de equidad y justicia. Creo que es lo que debe prevalecer. Pasemos a otros temas importantes. Por ejemplo, la ejecución del gasto para la prevención ante la llegada del fenómeno del Niño, la infraestructura que se necesitaba reforzar del Ministerio de Salud. ¿Cuánto avanzó, porcentualmente hablando? Sí, bueno, en cuanto a esto, tenemos todavía una ejecución baja. ¿De cuánto? En estos momentos me parece que estamos por cerca del 20%. Apenas 20%, ministro. En esto quiero pero estamos de acuerdo a lo que han anticipado. Sí. Estamos a 2 meses o mes y pico de que el inicio de las lluvias. Quiero puntualizar. La mayor parte de compras que se hacen para esto son adquisiciones que ya se hizo los procesos de licitación y para pagarlos, para que aparezca como ejecutado, necesitamos que se tenga el producto y está en ese proceso de llegada según la oficina de administración. En este mes de noviembre debemos subir por lo menos al 70% y en diciembre estar al 98%. La llegada de, ¿nos puede explicar? Carpas, por ejemplo, carpas, por ejemplo, que se necesitan equipos que se necesitan para protección de los establecimientos. Se está también presupuestando en este fenómeno intervenciones directas al llegar al fenómeno del Niño. Básicamente son equipos de campaña que hay que salir a hacer. También hay inversiones del fenómeno que tienen que ver con equipos médicos y que están en proceso de llegada. De acuerdo. Respecto a la infraestructura, que he hecho referencia a Mávida también, hay casos emblemáticos como el Hospital Lorena del Cusco, años, y en muchas otras localidades, no solamente hospitales de alto nivel, sino también los centros de salud. ¿Qué va a hacer usted para que la población peruana pueda ver que se está invirtiendo en centros donde uno puede acudir por problemas de salud propios o de la familia? Sí, las inversiones de infraestructura en salud se hacen en el Ministerio de Salud, básicamente a través del PRONIS, que es el Programa Nacional de Inversiones de Salud. Aquí nosotros ya al 31 de octubre estamos en 72.6% de ejecución, de acuerdo a lo programado para este año. Cifras creo que mucho mayores a las que normalmente se tiene en otros años en esta institución, y donde hay la mayor cantidad de parálisis o por obras trabadas no es precisamente en el PRONIS, sino en los gobiernos regionales, donde nosotros estamos dando la asistencia técnica y acompañándolos en el destrabe de estas obras. Aquí sí hay una importante cantidad de proyectos. En Lorena, por ejemplo, años paralizado, nosotros hemos ayudado en el destrabe de esta obra, ya tiene una hoja de ruta clara, lentamente está avanzando, pero ya no está paralizada. Así como esta, hay muchas obras que en total hacen una inversión de cerca de 5.000 millones que han estado ahí aguantados y que nosotros estamos reactivando. Ministro, será muy importante además diseñar una estrategia para que la atención de salud llegue a los lugares que eventualmente podrían quedar aislados. Uno de los retos que tiene el sector salud en nuestro país, y lo decimos por los testimonios que recogemos todos los días, es llegar ahí donde se hace difícil que la persona pueda salir para recibir la atención de salud. Las comunidades, para ponerle solamente un ejemplo, en la selva, donde se han encontrado casos cuantiosos importantes de SIDA, porque no reciben el tratamiento antiviral que se requiere, porque la gente tiene dificultad para salir. El único camino para llegar es un río. En fin, la problemática que usted tiene enfrente es grave, es seria, y esto va a agravarse con el fenómeno del Niño. Pero estamos hablando también de casos, por ejemplo, ya de niñas que recurren al aborto terapéutico porque son víctimas de violación. Hemos tenido un caso que pensamos había sentado ya algún precedente, de modo tal que los siguientes ya no tuvieran tanta discusión y se retrasara la posibilidad de que las niñas... ¿Cuál es su posición y la política del Ministerio de Salud para la atención de estos casos en particular? Sí, antes de entrar a esto, que además tiene también mucha relación con lo que mencionaste al inicio, la salud mental de nuestra población, que hoy por hoy es un grave problema de salud pública, y el gobierno ha tomado
como prioridad también la intervención en problemas de salud mental. Tenemos hoy 248 centros de salud mental comunitaria. Nosotros para el 2024 pensamos llegar a 307 centros de salud mental comunitaria. Pero no es solo la cantidad, ojo, sí. Una cosa es la cantidad, la inversión. Usted puede hablar de montos, de cifras, de porcentajes, y otra es la eficiencia. Así es, definitivamente. No bastan los 177 millones que estamos invirtiendo para incrementar. No es solo firmar el cheque o hacer la transferencia de dinero. Estamos en plena inauguración. De hecho, acabo de llegar de Cajamarca y allí estamos inaugurando 3 centros nuevos de salud mental comunitaria, pero obviamente el trabajo de este nuevo equipo, cada centro de salud comunitaria tiene no menos de 31 o 32 profesionales dedicados a este fin, que obviamente tienen metas institucionales, un trabajo extramural, preventivo, promocional, de identificación de casos de potencial riesgo en la comunidad, en los colegios. Es decir, se va a hacer un trabajo de detección temprana, porque el salud mental da signos de alarma también en el lugar donde el paciente se desenvuelve. Y ahí hay que trabajar duro para poder evitar pues estos hechos lamentables que traen como consecuencia estas noticias que nos ponen. Claro, yo le preguntaba concretamente, no quisiéramos que nos gane el tiempo, sobre el tema de las muchachas o las menores de edad, niñas incluso, que son víctimas de violación. ¿Debería considerarse en esta situación un protocolo, digamos, para agilizar, viabilizar, acercar esa posibilidad a las niñas que no están preparadas para culminar un embarazo? Es decir, está plenamente justificado un aborto terapéutico. ¿Cuál es la línea del ministerio y qué acciones se están tomando para corregir situaciones que en algunos casos incluso ponen en peligro la salud de esa niña, porque ni siquiera los médicos tienen claro qué hacer? No, los protocolos están ahí claros, hay 11, digamos, particularidades bien definidas. Una de ellas, por ejemplo, en cuanto a este tipo de situaciones, es que cuando la paciente, en este caso la niña o adolescente afectada o embarazada, tiene potencial riesgo de su salud, llámese física o mental, el equipo médico que evalúa el caso, porque cada uno de estos casos tiene que ser visto por una junta médica. El equipo médico puede determinar el aborto terapéutico, como de hecho lo vienen haciendo ya en casos repetidos, donde nosotros como ministerio tenemos que respetar la decisión autónoma, independiente de esta junta médica, que bajo estos principios de salvaguardar la salud, la integridad física y mental de la niña, se puede proceder. De acuerdo. Muy bien. Por otra parte, hay un gravísimo problema de anemia en el Perú. Algunas regiones tienen una tasa de anemia superior al 50%. Estamos afectando no solamente la salud actual de los niños, sino su desarrollo a largo plazo. ¿Qué progresos hay desde que usted es ministro en la lucha contra la anemia? Una lucha que el Estado peruano y la sociedad venimos perdiendo. Así es. Bueno, la anemia, la desnutrición crónica son flagelos sanitarios que tienen que ver mucho con los determinantes sociales, con la pobreza básicamente, y ahí hay una responsabilidad que va más allá de lo que podamos hacer nosotros como sector, en lo que nos corresponde obviamente, que es el seguimiento, la detección en la comunidad, en el establecimiento de nuestros niños, desde las gestantes incluso que acuden al establecimiento, lo vamos a intensificar, y por eso hemos implementado un programa que se llama Los Niños de Hierro, que lo que busca precisamente es hacer toda la intervención integral para poder combatir este flagelo. Nosotros hemos conseguido para esta primera etapa del programa 36 millones de soles que ya nos transfirió el gobierno central en este último crédito suplementario, y nosotros vamos a hacer lo propio con los gobiernos regionales, que en esta primera etapa vamos a iniciar una capacitación al personal de salud para que intensifiquen las actividades de seguimiento, de control, de trabajo comunitario, que es lo que se ha perdido durante estos años de pandemia y que ha permitido que avance nuevamente la anemia. Sin embargo, también como gobierno tenemos claro que hay que priorizar. De hecho, la presidenta ha dispuesto que los ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Vivienda, que tiene mucho que ver el agua y saneamiento básico en este problema, priorice
a los lugares donde la anemia y la desnutrición crónica es mayor, para allí poder invertir primero en saneamiento básico. Muy bien, muchas gracias, señor ministro, por sus respuestas. En primer lugar, al tema urgente, porque se habla de una huelga general indefinida que podría llevarse a cabo y promovida sobre todo por los profesionales no médicos del centro de salud. Usted nos ha explicado que se ha hecho una distribución del dinero del que dispone de manera equitativa para que se eleve el salario tanto de los profesionales como de los médicos y los técnicos y auxiliares. Ya ha respondido. Espero que los profesionales puedan pensar también en los pacientes, en el momento duro que vivimos. De hecho, mi esposa misma es obstetriz y creo que ¿sindicalizada? Sí, claro, sindicalizada. No, va a estar un poco dividida. Si hay creo que no les cortamos la posibilidad de llegar a cubrir sus expectativas a futuro, pero por ahora teníamos que tomar la decisión en función a la disponibilidad presupuestal. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros, éxitos en la gestión. Gracias. Y recuerde, las cifras, los montos que se invierten no cumplen su objetivo si no hay una adecuada gestión de esos recursos. Y ojalá que la próxima vez que conversemos nos pueda decir, hemos reducido la anemia en este porcentaje o hemos logrado que tantas niñas, por ejemplo, ya reciban un tratamiento adecuado y a tiempo de un aborto terapéutico con resultados, o ya tenemos tantas ambulancias en el norte listas para atender las emergencias, que su éxito es el éxito de todos, así que aquí estamos. Mávila, por lo menos al terminar nuestro primer semestre, fin de año, vamos a hacer un informe. Lo esperamos entonces en ese momento. Muchas gracias, ministro.